En la muerte de Moisés, dice la Escritura que Josué toma el liderazgo y le dice Dios a Josué que obedezca a la ley de Moisés para que él pueda ser prosperado, para que pueda triunfar, para que pueda progresar. Estarla meditando día y noche para que de esa forma prospere. Creo que de la misma forma que lo hizo Josué, tenemos que hacerlo nosotros. Estar siempre meditando la palabra para que Dios de esa manera pueda prosperar nuestra vida. Porque a más de lo que nosotros deseamos humanamente, siempre está en nosotros la prosperidad material. Pero creo que lo mejor que nosotros tenemos que preocuparnos es esa prosperidad espiritual que debemos de tener. No es malo desear, anhelar posesiones. No es malo ser rico. No es malo tener un buen trabajo, tener una buena vida. Pero creo que olvidamos muchas veces que lo más importante de todo eso es justamente tener un crecimiento espiritual. Porque al final lo que Dios más quiere es que todos nos preparemos para justamente estar con Él en esa patria celestial. Dice la palabra que cuando la gente salió de ahí fue una multitud. Y no solamente era una multitud de israelitas, sino también una multitud de gente extranjera que quiso seguir también al pueblo de Israel en esa salida tan rápida, porque dice la palabra que ni siquiera tuvieron tiempo de llevar alimento. Apenas lo que ellos llevaron fue un pan leudado para ellos poder comer, y la gente le seguía. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 12, el versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramaset a Sucot como 600,000 hombres de pies, sin contar los niños. Mire la cantidad enorme de gente que salió de ahí. ¿Quiénes fueron esas personas que lo siguió al pueblo de Israel? Pienso yo que además de gente extranjera que estaba en Egipto, también habían egipcios que salieron también de ese lugar. ¿Por qué? Porque al ver ellos, el Dios de Israel lo que hizo, destruyendo, devastando Egipto, ellos se dieron cuenta que de nada les valía la adoración que ellos tenían a todos los dioses, porque su religión era politeísta, adoraban a esos muchos dioses que tenían los egipcios. Ninguno de ellos hacía absolutamente un milagro, y tomaron la decisión de seguir al pueblo de Israel, que tenían un solo Dios. En esa salida habían dos tipos de grupos. Un grupo que realmente tenía una vida de incredulidad y de falta de fe. Todo el tiempo que tuvieron vida, se la pasaron solamente quejándose y pidiéndole a Dios que le solucione tal o cual cosa. Si no era el pan, era la carne. Si no era la carne, era el sol. Si no era el sol, era el frío. Entonces Dios tenía que estar siempre supliendo todas las necesidades. Pero les digo algo, ese primer grupo murió en el desierto. Es terrible la gente que muere sin tener esperanza alguna, y que toda su vida se la pase solamente quejándose de todo, y no poniendo la fe en Cristo Jesús. El segundo grupo estaba conformado por unas cuantas personas adultas, y la mayoría eran adolescentes. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres a pies, sin contar los niños. Jóvenes que creyeron, jóvenes que estaban dispuestos ¿a qué? A conquistar la tierra que Dios le había prometido. Porque la misma promesa que Dios le hizo a Moisés, se la dijo a Josué. Y esos jóvenes le creyeron a Dios. Ese segundo grupo, hermano, es el que estaba justamente liderado por Josué. Y forma este hombre un gran ejército, una gran fuerza en el desierto. Pero estos jóvenes, a diferencia del primer grupo, estos sí contaban con espadas, lanzas, jabalinas, arcos y hondas. Pero estos jóvenes fueron formados y fueron moldeados en el desierto. Dice la Biblia que Josué
obedecía todas las instrucciones de Dios. Esto fue lo que provocó que Josué tuviera éxito en sus conquistas. En otras palabras, el único ejército que fue completamente fiel a Dios fue el ejército de Josué. Porque Josué recibía instrucciones solamente de Dios. Y él no estaba preguntando el por qué y cómo. Simplemente obedecía sin preguntar. Este pueblo de jóvenes comienzan a liderar un gran ejército y se dan cuenta que todas las batallas que ellos tenían eran no gracias a su fuerza, no era gracias a su habilidad, sino gracias a las instrucciones que Dios les daba. Hoy en este tiempo queremos hacer tantas cosas, pero nos olvidamos que todas las cosas de Dios son mandadas por Él y no por nosotros. Y es ahí donde muchas veces fallamos, porque no buscamos la instrucción de Él y no le pedimos la forma de cómo tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos porque algo que caracteriza al ser humano es ser emocionalista. Nos emocionamos mucho. Y cuando estamos en la mitad de las cosas es cuando ya comenzamos a bajar la guardia. Ese ejército que comandaba Josué era el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que somos todos nosotros, aquellos que siempre estamos pidiéndole dirección a Dios de cómo hacer esto, de cómo hacer este otro, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el que dirige nuestras batallas espirituales y también dirige nuestra batalla física en todos los campos. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos en contacto con nuestro Padre Celestial. Así como Josué confiaba en Él y así Él obtenía victoria, así también nosotros tenemos que aprender a confiar en Él para obtener la victoria en esta tierra. ¿Quiénes conformaban el ejército de Josué? Jóvenes que habían sido lógicamente los descendientes de todo Israel que vivió en esclavitud. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán? Los jóvenes. Los viejos no llegaron a ver eso y no lograron, hermano, a tener absolutamente nada de heredad, porque en su caminar el primer grupo era un grupo de gente incrédula, que no tenía fe. Todos nosotros en algún momento, de las diferentes formas que hayamos venido a Cristo, salimos de Egipto, porque éramos esclavos del mundo. Éramos esclavos de los deseos de este mundo. A todos salimos de ese lugar. Que sea como sea que hayamos venido, ahora Dios le plació que nosotros seamos los que conformemos ese ejército de Él aquí en esta tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Que no solamente viviera bajo la ley de Moisés, sino que la estuviera meditando noche y día. ¿Para qué? Para que pueda prosperar, para que pueda progresar. Hay gente que no prospera porque no quiere. Hay gente que no ve milagros porque no quieren, porque viven en desobediencia o todavía están en el primer grupo de incredulidad. Todavía están en Egipto. Ellos no tenían esperanza. Se sentía que no había esperanza y que nadie los iba a salvar. Nosotros no tenemos el corazón de Egipto. El primer grupo estaba afanado, porque cuando salieron, ellos más estaban preocupados por la comida, por estar vivos, por estar bien. Y cuando empezaron a caminar en el desierto, se desesperaron, porque ya no podían masticar, comer la cebolla, la carne. Y entonces comenzaban ¿a qué? Sino a reclamarle al Señor. Ese ejército que forma parte del segundo grupo, que no tenía el corazón de Egipto, ese es el que Dios quiere ver hoy en día en esta generación. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, proyectos que queremos realizar, pero muchas veces el corazón no está en obediencia a Dios, sino está en Egipto. Dice
no se puede. Hay que ver. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor sí se puede hacer. Pero el que no tiene el corazón de Egipto, entonces, ¿qué dice? Hagámoslo. Tenemos que aprender a centrarnos en las cosas de Dios. Cuando tú te centras en las cosas de Dios, Dios sabe tu necesidad. Este segundo grupo se dio cuenta de algo, y era de que ellos se sentían seguros de que mientras ellos obedecían las órdenes de Dios, el enemigo no se podía levantar contra ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener presente. Mientras yo le sirvo a Dios, mientras yo hago las cosas para el Señor, el enemigo no se va a poder levantar en contra de nosotros. No se va a levantar, porque Dios cuida de quién, sino de nosotros. Por eso es importante que nosotros como iglesia, como ministerio, nunca nos apartemos de la obra, nunca nos apartemos, hermano, del servicio a nuestro Padre Celestial. Es necesario que nos concentremos, amados, en hacer lo mejor para Dios. Y no solamente porque hoy día tuve una emoción, lo hice. Tiene que ser siempre, porque Dios quiere ver en cada uno de nosotros ese crecimiento. Dice la palabra en el libro de Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo rey llamamiento de Dios, ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Olvidémonos de qué, hermanos, del pasado y miremos hacia adelante. Esforcémonos por alcanzar el premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Todos tenemos que tener esa visión y esa proyección. Aprender a vivir en santidad, aprender a vivir en obediencia, aprender a cumplir los propósitos de Dios que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Yo les pregunto, ¿cuál es la meta que tienen ustedes? Todos queremos tener éxito en la vida. Usted quiere ser un profesional, tener posesiones. ¿Dónde están las metas espirituales que tú tienes? ¿Sí ven? Nos preocupamos tanto por las cosas físicas, pero por las cosas espirituales casi no le damos valor. ¿Por qué no le damos valor? Porque tal vez nosotros no los vemos, pero si vemos el dinero, si vemos el progreso, nosotros le llamamos progreso cuando tenemos dinero. Y uno dice, estoy progresando, mira, ya no solamente tengo $100 en la cuenta, ya tengo 500. ¿Qué hace el enemigo? Nos comienza a hacer crecer el ego. Nos crecemos tanto y nos sentimos tan importantes que las metas espirituales, hermano, están en segundo orden para nosotros. Y nos enfocamos más en las cosas físicas que en las cosas espirituales. Se nos olvida que en ese tiempo debemos estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, perseverando en medio de las pruebas, perseverando en medio de las dificultades, perseverando en medio de las enfermedades. La gente se enferma, la gente por cualquier cosita que le pasa, deja de buscar a Dios, deja de seguir a Dios. Y nos olvidamos que más importante de todas las cosas son las cosas espirituales. La gente siempre pone en el último lugar a Dios. A veces ponemos nuestra fe justo cuando ya vemos que nos queda otro lugar a donde acudir. Todos nosotros tenemos que aprender a vivir con las expectativas. Nos vamos a encontrar en esa patria celestial, porque hay una recompensa. Todos tenemos una recompensa, y esa recompensa es justamente estar con Cristo arriba, con Él, y sentarnos a la mesa con Él. Pero nosotros tenemos que aprender a esforzarnos, porque aquí somos el ejército del Señor.
Y no debemos de estar desobedeciendo a la palabra del Señor, porque hay muchas maneras para salvar al mundo. Y Dios nos ha dado ahora este medio para comunicarnos con las personas que no vemos, y que a través de estos medios de comunicación, que tal vez no lo podemos hacer personalmente, pero aprovechemos la tecnología para nosotros predicarle y decirle que hay un Salvador. Si somos la generación de Josué, vamos a venir entonces con palabra de Dios a esta generación. El ejército de Faraón vino con toda su fuerza, con todo su ejército, a destruir al pueblo de Israel. Pero Dios estaba con ellos y no los pudieron destruir. Y no importa que solamente tengamos el pan con la levadura leudada, no importa. Yo soy salvo porque le creo al Señor Jesucristo y porque obedezco la palabra de Él. Dice la Escritura que el ejército de Egipto estaba preparado para destruir al pueblo de Israel, y oscureció, confundió a todo el ejército enemigo, y ellos mismos terminaron destruyéndose. ¿Qué nos enseña? Que así como Dios defendió a su pueblo, Dios también va a defendernos a cada uno de nosotros, los que estamos promulgando la causa de Cristo. Ellos aprendieron que el enemigo no podía tocarlos si Dios estaba con ellos. Es verdad que padecemos y tal vez sufrimos, pero somos un pueblo que tenemos que aprender a amar la presencia de Dios. Porque Josué amaba vivir en la presencia de Dios. Y de esas cosas buenas es donde nosotros tenemos que aprender de ello. Amar la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. No preocupándonos de que falta ya media hora, una hora para que se acabe el culto de adoración o de alabanza, sino aprovechar ese tiempo para inspirarnos, para que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. El ejército de Josué siempre le fue fiel a Dios, le daba la gloria a Dios. Ellos vivían en una atmósfera sobrenatural y ellos veían el milagro, el poder de Dios manifestándose en su vida, y todo lo que Dios les decía que tenían que conquistar, ellos lo conquistaban, porque ellos cumplían las órdenes al pie de la letra. Y de esas cosas buenas es donde nosotros tenemos que aprender de ellos. Amar la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento.